Compré mi primer lote campestre de más de 800 metros cuadrados a mis 23 años, sin tener el dinero y sin pagar intereses. Y en este video te voy a explicar exactamente cómo lo hice y qué lecciones he aprendido a lo largo de todo este proceso. Porque lo curioso es que a comienzos de año comprar un lote ni siquiera estaba dentro de mis planes, pero al mismo tiempo esa decisión me ha enseñado más sobre dinero, mentalidad financiera y disciplina que cualquier libro que hubiese leído antes. Para quienes no me conocen, yo soy Melanie y en este canal comparto mis errores, mis aciertos y lo que voy aprendiendo en mi propio camino hacia la libertad financiera. Así que si quieres acompañarme en este proceso y crecer conmigo, suscríbete y hagamos este viaje financiero juntos. Vamos a ello. Si alguna vez has sentido que no tienes avances reales por más que trabajes y cumplas con tus responsabilidades, bienvenido al club porque así era exactamente como yo me sentía a comienzos de año, completamente estancada. Voy caminando por este mundo sin rumbo fijo. Y pensándolo bien, yo creo que Kiyosaki me hubiese dicho que esas eran las consecuencias de dejarme atrapar en la carrera de la rata. Pero yo en ese momento lo único que sabía era que estaba realmente hastiada y que quería algo diferente para mi vida, aunque no tenía ni idea de cómo o por dónde empezar. Y ahí es donde podemos comenzar esta historia porque yo tengo como objetivo a final de cada año pues trazarme nuevas metas para el próximo año que viene. Pero para el 2024 no lo hice. Imagina procrastinar hasta tus propósitos de año nuevo. Entonces, claro, llegó el 1 de enero y con él vino también toda la frustración, todo el sentimiento de culpa y todo el cargo de conciencia, porque por primera vez veía que tenía todo un año por delante para el que no me había propuesto hacer absolutamente nada. Así que como yo soy susceptible a mis cargos de conciencia y además sabía que me había quedado mal, ese 1 de enero, mal y tarde, me obligué a buscar cuál iba a ser mi propósito de año nuevo. Y en esa búsqueda me encontré con este video de Adrián Sáenz en donde comparte cómo empezar un negocio de dropshipping. Para los que no lo saben, el dropshipping es un modelo de negocio que te permite vender productos por internet sin necesidad de tener el inventario. El cliente hace un pedido en tu tienda virtual, tú tramitas la venta con el proveedor y el proveedor se encarga de enviar los productos directamente al cliente y por eso tú te quedas con una comisión. Así que a medida que avanzaba en este curso iba creando mi propia tienda virtual. Recuerdo que en ese momento decidí llamarla mymarea.store, en donde pensaba vender artículos relacionados con mascotas. Y así fue básicamente como esa tienda se convirtió en mi objetivo de año nuevo de emergencia. Me gustaría mostrarles los avances que llevaba en la personalización de mi página web, pero ahora mismo la tienda se encuentra inactiva en mi página de Shopify. Y esto es porque 3 semanas después surgió la oportunidad de comprar el lote y tuve que decidirme por una u otra opción. Y te preguntarás por qué. Y era básicamente porque en ese momento tenía planeado invertir entre 1 y 2 millones de pesos para hacerle marketing y publicidad a la página que estaba creando y eso era precisamente lo que necesitaba para separar el lote. Y el presupuesto es limitado, así que tenía que ser una cosa o la otra. Y la decisión no fue sencilla porque ya llevaba bastante trabajo adelantado en mi página web, ya tenía el diseño, ya tenía el dominio y estaba terminando de automatizar el proceso de compra. Pero bueno, para sorpresa de ninguno de los que está viendo este video, claramente al final me decidí por la compra de mi lote campestre. Para contextualizarlos un poco, el lote que yo compré se encuentra en un municipio cercano a mi ciudad, pero está ubicado dentro de un proyecto de club campestre y este proyecto planea tener amenidades como parques, canchas, piscinas, etcétera, etcétera.
El punto es que eso significaba que tenía que comprar básicamente sobre planos, y en el momento en el que yo compré, el proyecto estaba aproximadamente a un 30% de su ejecución total, lo que añadía una dificultad adicional a la toma de la decisión, porque ya no era solamente que tenía que dejar de lado mi proyecto anterior de la tienda virtual, sino que además tenía que darle un voto de confianza a la constructora. Y bueno, era mi primera inversión y era algo completamente nuevo para mí. Además, significaba que tenía que comprometerme con la deuda más grande que había tenido en toda mi vida. Entonces, claro, una situación así me llenaba de mucha incertidumbre, de muchas dudas y sobre todo muchos miedos. Miedo a que el proyecto no se terminara, miedo a que estuviera muy lejos de la ciudad, miedo a no poder venderlo después o no poder pagar las cuotas, y también ese miedo silencioso de haber tomado una mala decisión, porque a diferencia de un apartamento, un lote no genera ingresos inmediatos, y eso es algo que cuesta reconocer, sobre todo cuando uno está acostumbrado a buscar resultados rápidos. Yo tengo que admitir que soy una persona impaciente. Entonces, esa es una de las cosas que más me ha costado y en las que más he tenido que trabajar este año, no solo con el lote, sino también con todas las demás inversiones que han venido después. El punto es que a pesar de todos esos miedos, hubo algo que terminó pesando muchísimo más, y eran mis ganas de querer superarme y de empezar a construir algo propio. En ese momento tenía un trabajo estable, y tengo todavía, gracias a Dios, pero no me sentía estable ni a nivel emocional ni a nivel financiero. Acababa de pasar por una crisis laboral a finales del año anterior que me hizo primero darme cuenta de lo frágil que es depender únicamente de un solo empleo, y segundo, marcó un punto de inflexión en mi vida que cambió por completo mi mentalidad. Entonces, a partir de allí fue que empecé a pensar en que debía dejar de gastarme todo lo que tenía y tenía que empezar a construir activos que me permitieran una mayor seguridad en el futuro. Y bueno, como te comenté, comprar un lote no estaba entre mis planes a comienzos de año. Sin embargo, sí era una idea que ya se me había pasado en algún momento por la cabeza, y mi mamá también llevaba un tiempo hablándome de opciones similares. Tanto así que el algoritmo de mi Instagram se acostumbró a ello y me mostraba cada tanto opciones de lotes o proyectos que se encontraban en venta tanto en mi ciudad como a las afueras de ella. Y llegó de esa manera este proyecto por el que me decidí al final, que marcó una diferencia no tanto por las amenidades y todo lo que ofrecía, sino por la forma de pago que hasta el día de hoy me parece muy accesible. Y era básicamente que el lote se separaba con 1 millón de pesos. Luego tenías 3 meses para pagar el 25% correspondiente a la cuota inicial, y luego 33 meses más para pagar el 75% restante. Y todo te lo financiaba directamente la constructora, sin bancos y sobre todo sin intereses, que eso fue lo que más bonito me pareció. Si nunca has visto este tipo de financiación, ya sé que puede sonar raro y hasta sospechoso, porque a mí me lo pareció, pero después de averiguar un poco me di cuenta de que en realidad hay decenas y decenas de proyectos a lo largo del país que tienen ese mismo método de financiación. Es simplemente cuestión de buscar. Eso para mí fue clave porque, nuevamente, si lo comparamos con un crédito hipotecario, pues ahí básicamente te atas a una deuda de 20 años que tiene tantos intereses que al final terminas pagándole al banco más del doble del valor real de esa casa o apartamento. En cambio, al ver que este lote terminara siendo una buena o una mala decisión, iba a poder terminar de pagarlo en tan solo 3 años sin intereses, pues simplemente me pareció una opción que no podía dejar pasar. Mal o bien, y a pesar de todos los sacrificios que he hecho y que debo seguir haciendo en el camino, sabía que dentro de 3 años ya iba a tener esa deuda saldada.
lo que significaba también que a mis 26 años ya iba a tener mi primer terreno. Y verlo de esa forma, la verdad es que me hizo bastante ilusión porque si Dios me da vida y salud, a mis 26 años todavía tendré mucho tiempo y camino por delante para seguir construyendo en caso tal esta no haya sido la decisión correcta. Y así resulte siendo la peor decisión financiera, significa que a mis 26 años ya tendré un pedacito de tierra del que puedo disponer. Y eso, más allá de una meta, considero que es un sueño que muchos jóvenes tenemos hoy en día. Y no te voy a dejar con la curiosidad. Este lote tiene un área total de 832 metros cuadrados y me costó un poco más de 92 millones de pesos, lo que son más o menos $23,500. Este proceso ha sido definitivamente todo un reto. Y pareciera que no, pero realmente ha sido como una montaña rusa de emociones y aprendizajes mes tras mes. Ya te confesé que a nivel personal yo me considero impaciente. Ahora debo admitir que tampoco era muy buena con la gestión emocional de mis deudas. A mí me generaba ansiedad tener deudas y esa ansiedad crecía proporcionalmente con la cantidad que debía. Yo era de ese tipo de personas que apenas tenía un crédito, hacía todo lo posible por pagar antes de tiempo, aunque eso significara quedarme estricta hasta final de mes. Y no es que esté mal, es que no lo hacía únicamente por ahorrar en intereses, sino para poder volver a sentirme tranquila. Así que ya yo sabía que eso era algo en lo que tenía que trabajar, sobre todo porque aprender a manejar la deuda es fundamental para acelerar el proceso de crecer tu patrimonio. Y ahí estaba yo, tú imagíname, con miedo, sin experiencia en inversiones, sabiendo que las deudas me generaban ansiedad y a punto de firmar un contrato de compraventa por 92 millones de pesos que no iba a poder pagar antes de tiempo, no porque no se pudiera hacer abonos, sino porque ya la cuota era lo suficientemente alta y no quería poner todos los huevos en una misma canasta. Además, en este caso, hacer abonos a capital podía incluso hacerme perder dinero. Si no sabes a qué me refiero, en mi perfil tengo un video donde te explico por qué a veces no conviene pagar tus deudas antes de tiempo. El punto es que firmé. Muy a pesar de todo, simplemente decidí dar ese salto al vacío porque entendí que esa experiencia podía ser justo lo que estaba necesitando para aprender a cultivar mi paciencia, para entender que el tiempo es necesario cuando uno quiere construir algo grande y para aprender a manejar mejor esa relación tóxica que tenía con mis deudas. Además, si ya llegaste hasta aquí, seguramente te habrás fijado en algo importante, y es que no tomé la decisión del lote basándome en números ni en los posibles retornos que podía obtener. Fue una decisión más que todo emocional, y aunque eso puede verse como un error, porque las inversiones deben analizarse con cabeza fría, también entiendo que fue parte natural de mi proceso. Era mi primera inversión y en este punto considero que era necesario para mí dar ese salto al vacío porque marcó un antes y un después en mi vida. Ese lote, sin querer queriendo, como diría Chespirito, se convirtió en mi verdadero objetivo de año nuevo. Y fue en realidad un nuevo comienzo porque a partir de allí empecé a interesarme muchísimo más por todo este mundo de las inversiones, a aprender de la finca raíz, a entender cómo funcionaba el mercado de valores. Construí mi primer portafolio de inversión, busqué más sobre el mundo cripto e inicié este hermoso proyecto digital que es mi ruta financiera. Al comienzo, compré este lote pensando en dos posibles planes a futuro. El primero era venderlo dentro de unos años aprovechando la valorización del terreno y el segundo era construir una cabaña recreacional que pudiera utilizar para rentas cortas. Sin embargo, aún no lo tengo 100% decidido y por ahora prefiero conservarlo como parte de mi patrimonio.
Este lote fue una inversión que me sacó totalmente de mi zona de confort, pero también me enseñó el valor de pensar en el largo plazo y de construir con paciencia. Y aunque aún no tengo un plan definitivo para él, sé que cuando llegue el momento podré decidir con muchísima más claridad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en mi ruta financiera y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte. Así me apoyas y me motivas muchísimo a seguir compartiendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.